FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a charlar con Andrés Aciaín, economista, director del Centro de Estudios Económicos Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO. Hablamos hace un tiempo ya con algunos de sus representantes, pero bueno, queríamos también charlar con él para... recién escuchábamos algunas declaraciones de ayer del ministro de Economía, Luis Caputo, y bueno, para entender algunos conceptos también que tal vez a nosotros se nos escapan. ¿Cómo andas, Andrés? Buenas tardes, gracias por atendernos. Mauro te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos con nosotros aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. No, usted. Ayer no sé si has visto un poco las declaraciones, la entrevista que dio el ministro de Economía. Me pareció interesante, ¿no?, escucharlo en base a las ideas que se plantean, que no son nuevas, por supuesto, pero sí hay un modo de presentarlos como, palabras textuales. Dice el ministro que la inflación está bajando fuerte, dice que este ajuste no tiene antecedentes en el mundo, como algo bueno, ¿no? Y habla acerca de la recomposición de precios relativos para explicar los aumentos, ¿no?, que es un poco lo que se venía diciendo de la inflación reprimida y demás. ¿Nos puedes dar un panorama de todas estas definiciones, por lo menos en cuestiones de la economía, para bajarla un poco? Bueno, claramente, digamos, hay un programa en curso. Si querés yo te digo lo que no comparto. No comparto la idea de que la inflación está bajando fuerte, porque me parece que se están comiendo, digamos, una curva ahí. Acá lo que hubo es un salto muy brusco del dólar, las tarifas, los combustibles, un vía libre empresarial para aumentar precios, en lo que es prepaga, bueno, después van a llegar las cuotas de los colegios, en lo que tiene que ver incluso con las cadenas supermercadistas. Este salto brusco de precio, cuando vos metés un shock así, siempre el primer mes, digamos, le pega de pleno y después los meses siguientes son un poco más leves. Entonces plantear que la inflación está bajando, porque vos pegaste una mega devaluación en el primer trimestre y un 25% de inflación y en el segundo un 20%, me parece que tiene poco sentido económico. Eso no es una baja de la inflación. Eso es siempre que vos pegas una devaluación, el primer mes te comes un salto muy grande de los precios que al segundo mes es algo más leve. Festejar eso me parece como un éxito del programa, me parece que es un gran error, que tiene que ver con un intento político de decir que la inflación no es por el mega paquete que metieron de devaluación, que eso es lo que ellos llaman cambio de precio relativo, ¿no?, de evaluar, subir los combustibles, las tarifas, sino que fue por la emisión del gobierno pasado, ¿no? Entonces ellos dirían, estamos controlando esa inflación que se iba a una hiper, y mirá que bien que lo logramos, del 25 la bajamos al 20, pero todo eso es una sanata política. Acá lo que hubo es un shock de precios generado a propósito para cambiar precios relativos, como le dicen ellos, que para subir el dólar, la tarifa del combustible y bajarte el salario y el gasto y la jubilación. Esto es, si querés después hablamos cuál es el objetivo económico de estas medidas. Esto provoca un salto muy brusco de la inflación que después siempre es un poco menor los meses siguientes al shock, digamos. Entonces no es que están bajando la inflación que dejó Alberto Fernández, sino que lo que está pasando es que hubo un shock de inflacionario que generaron ellos, ni bien asumieron, que siempre el mes siguiente va mermando un poco y el otro también. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es importante tenerlo en cuenta? Porque si no se tiene esto en cuenta, se va a pensar que esto va a continuar a la baja. Sin embargo, nosotros creemos que esta inflación va a empezar a estabilizarse a niveles muy altos, cercano al 20%, un poquito más bajo, entre el 15 y el 20%, porque después vienen las segundas rondas que genera ese shock. Una que viene bastante reprimida y peleada, que es el aumento de los salarios, que digamos son, ahora bueno, los trabajadores quieren recuperar parte de ese poder adquisitivo perdido por esta inflación del 50% en 2 meses. Y vos, si pensás ya para cuando empiece la cosecha, cuando es marzo, abril, ya la inflación se va a haber comido el salto cambiario. Entonces van a venir de nuevo las presiones de los exportadores por una nueva devaluación. Entonces, festejar que una devaluación del 100% te generó en 2 meses una inflación del 50%, o sea que en 2 meses ya perdiste la mitad de la devaluación, entonces en 3 meses más no te queda nada y vas a tener de nuevo presiones cambiarias por una nueva devaluación, y pensar que eso es estar bajando la inflación me parece que es un error de diagnóstico. Lo que hubo es un shock inflacionario que va a mantener una inflación muy alta, entre el 200 y el 300% a lo largo de este año, no una tendencia a la baja que estamos viviendo gracias a esta política ortodoxa. Ahí hay un error porque ellos creen
lo mismo que Rodríguez, incluso crítico, Carlos Rodríguez lo critica diciendo, sí, hicieron bosta la economía, por eso baja la inflación, también es un error, no está bajando por eso. Baja porque fue un shock que al otro mes tuvo 5 puntos menos que es común, digamos. Siempre todas las devaluaciones generaron eso a lo largo de la historia argentina. El mes siguiente es una inflación muy alta y después baja un poquito. Es un error porque pese a que la gente se muera de hambre, como dice Carlos Rodríguez, y genera una crisis de la Madoma, eh, igualmente la inflación va a seguir alta. No va a ir bajando mes a mes, porque ahora van a venir aumentos de salarios, pero van a venir los aumentos nuevos del tipo de cambio, después se van a retrasar nuevamente las tarifas, van a venir de nuevo aumentos de servicios públicos, o sea, esta cadena se reproduce. Porque cuando la inflación ya tiene 3 dígitos, se desatan lo que se llaman mecanismos inerciales de la inflación, que tienen que ver con la indexación de muchos contratos. Por ejemplo, los alquileres, ya casi todos actualizan mensual por la inflación del mes pasado. Entonces, por más que la gente se muera de hambre, le suben los alquileres. Al empresario, bueno, cuando vengan los aumentos de salario queriendo recuperar, le van a aumentar también los costos salariales, los alquileres también. Los costos financieros están bajos porque hay una política deliberada de licuar los ahorros de los argentinos, ¿no? El plan licuadora, que es una idea de licuar la plata que tiene ahorrada la gente para después poder canjearle los ahorros por $2. Eh, pero, digamos, Sí, la inflación se va a mantener alta por estos elementos inerciales, y, aún y- con una brusca recesión económica y un ajuste como no se vio nunca en la historia de ningún país, como dice, y coincido, que la brutalidad de un ajuste y el daño social y económico que están generando no se ha visto casi en ningún otro país o en la historia argentina. y el traslado también, porque vos hablabas de combustibles, que también se trasladó a precios y todavía falta las tarifas, que también eso, cualquier comerciante o cualquier industria te tiene que pasar lo que le aumente la tarifa a los precios de los productos. Sí, mira, justo hoy estaba viendo que subió a las redes sociales, no me acuerdo quién lo subió, pero lo estaba mirando, que el impacto que todavía no se siente en las tarifas, porque por la devaluación en enero, el aumento de los costos energéticos, generó un incremento de los subsidios que no se pagaron, digamos que se adeudan a las empresas por parte de Camesa, en términos eléctricos, porque subieron los costos por la devaluación. Camesa subsidia eso a las empresas y tiene un rojo que todavía no lo financió el Estado, o sea que es una deuda pendiente de gasto, que eso solo se come todo el superávit financiero que festejó el gobierno. Para que tengamos una idea de la magnitud de los aumentos de tarifa postergados que se van a venir. Por eso te digo que esto es un ciclo que, si piensan que está bajando la inflación, están muy equivocados, ¿no? No, o sea, Eh, esto y, simplemente fue un shock. y vos decís que ese es un error de diagnóstico, que no la ven, como se dice, o tiene que ver con un plano o con el objetivo que me decías antes que íbamos a pasar a eso. Mira, ya uno es imposible, tiene que adivinar qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque es el gobierno de las fake news, ¿no? Dicen cualquier cosa, después los datos inventan cualquier cosa. La inflación, Milei en el discurso presidencial, no sé, decía que era del 1400%, qué sé yo. O sea, tiran una cantidad de fruta sin base en ningún dato, en ninguna evidencia, que ya como se dibuja lo que es la realidad, ¿no? Así que si se lo creen o simplemente lo tiran para mandar fruta y decir vamos ganando al estilo Galtieri, no sé. Mm. Eso ya escapa a mí, la verdad que no tengo ni soy economista, no tengo ningún interés, no soy psicólogo para meterme en la cabeza de esta gente a ver qué es lo que piensa realmente. Lo que sí yo veo es que sí hay sectores conscientes, por ejemplo Cavallo, que los asesora a ellos, él sí sabe lo que es inercia inflacionaria y por eso él es uno de los que promueve ir hacia la dolarización, ¿no? Porque sabe que sin un plan de estabilidad como la dolarización, esta inflación no baja, por la propia recesión no baja. Y como le dijeron de afuera, que le dijo el empresario este norteamericano Forbes, basándose en las ideas de Han, que es un economista estadounidense que fomentó la dolarización en el Ecuador, pero también fue uno de los que tuvo la idea de la convertibilidad, que después aplicó Caballo y que asesoraba a Menem cuando se presentaba para un tercer mandato con la idea de dolarización, que trabajan todos juntos, digamos, en institutos, el Cato Institute, institutos internacionales, donde también le daban de comer a Milei, digamos, y de ahí viene el financiamiento de los libertarios a nivel del mundo. Ellos le están diciendo, si no dolarizás, este plan de ajuste permanente te va a llevar a una crisis social y económica que vas a volar por el aire y toda la propaganda libertaria que estamos vendiendo humo a nivel internacional, digamos, se va para atrás. Entonces le están aconsejando que dolarice porque saben que si no mete un plan de estabilización, la inflación no va a bajar y la crisis económica profunda, con una inflación cada vez más alta y que permanece, la gente no se la va a bancar más de 6 meses.
Bueno, hace poquito fueron las declaraciones del presidente que dijo que estamos más cerca de lo previsto de la dolarización. ¿Ese escenario vos lo percibís, lo ves posible, esto que estás planteando, que la dolarización incluso se acelere en base a lo que decís? Sí, sí, yo creo que están dando todos los pasos hacia ahí. El golpe inflacionario que ellos generaron, que lo llaman plan licuadora, digamos, cuando él dice la licuadora, generamos a propósito un salto inflacionario para licuar. ¿Para licuar qué? Para licuar el gasto público, básicamente fue la mitad licuación de la jubilación, y después, bueno, mucha obra pública, después, y ahí salario estatal, después licuaron los sueldos del sector privado, para licuar también el consumo, la producción, generando una crisis económica, y de esa manera la crisis económica lo que genera es un derrumbe de las importaciones. Argentina en enero tuvo superávit comercial por primera vez y se explica básicamente por una caída brutal de las importaciones, que tiene que ver con esta licuadora de la economía interna, como la gente tiene cada vez menos plata, no es que tiene menos plata, sino que la plata vale cada vez menos, se vende menos, se produce menos, se importa menos, ¿no? Se importa menos insumos, menos maquinaria, menos bienes finales. Se hace menos turismo en el exterior, incluso la gente que no tiene plata y tenía algún ahorro dolarizado empieza a venderlo para llegar a fin de mes. Así consiguen los dólares y después los festejan, si fuera un plan exitoso, digamos, un plan exitoso de desarrollar exportaciones, sustituir importaciones, atraer inversores, pero generar una crisis tan profunda que nadie gasta nada y por eso se ahorran dólares, más que éxito, tendrían que verlo como un fracaso, ¿no? Pero bueno, Es un la poco vara acá está muy, muy corrida. Son un poco los pasos a seguir, recuerdo, de la teoría del shock, ¿no? Esto de generar una crisis a través de este shock de medidas para después traer como solución, bueno, en este caso sería la dolarización. Sí, ellos, digamos, lo que generan ahí ya van generando con esta crisis, van generando, como te digo, un pucho de dólares, no por algo virtuoso, sino simplemente porque la economía está tan para atrás que nadie produce, entonces no se ve compra ni insumo importado, maquinaria, no se hace turismo, y esto les genera un pequeño saldo de dólares. ¿Pero alcanzan Con esos eso dólares? con eso van sumando de a puchito, ya sumaron 7.000 millones de dólares. Y por el otro lado, en paralelo van bajando el precio del salario argentino en dólares, de manera tal que si entra una dolarización, entran con un salario bien bajo, que les da lo que ellos llamarían un colchón de competitividad, porque como la dolarización hace que vos no puedas devaluar más, ellos quieren entrar a la devaluación con un costo argentino muy bajo en dólares a nivel de los países más pobres de la región, deliberadamente, digamos, un objetivo buscado, que la idea que si la economía después se recupera y los salarios un poquito van recuperando, igualmente Argentina no sea muy pronto poco competitiva. El otro plan, parte del plan licuadora, es licuarle los ahorros a la población, lo que decíamos, el asalto inflacionario que generaron, en paralelo bajaron las tasas de interés. Hoy un plazo fijo paga 110%, la inflación es casi de 250%, entonces vos sabés que ponés la plata en un plazo fijo y perdés más de la mitad de tus ahorros, así directamente. Por poner la plata en un banco en plazo fijo, perdés más de la mitad de los ahorros, y esto está a propósito porque entonces ellos dicen, bueno, el día de mañana con poquitos dólares podemos dolarizar todas esas cajas de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo. Entonces, esto es una transición hacia la dolarización. Vos podés dolarizar en Argentina con 8.000, 10.000 millones de dólares, podés dolarizar, rescatás los pesos básicamente y te queda un puchito mínimo, que es una especie de dolarización precaria, ¿no? Porque solo le cambiás el circulante a la población, o sea, lo que vos tenés en pesos, que como la inflación es muy alta, casi nadie tiene nada en plata, en efectivo, ¿no? Entonces, podés cubrir eso. No podés cubrir, obviamente, en la mayor parte de los depósitos, no podés cubrir los plazos fijos, ni que hablar, digamos, el valor de los bonos, las acciones, todo, lo dolarizás nominalmente. Ahí que esto funcione o no, depende de que si la gente te cree o no. Si vos dolarizás y el otro día la gente dice, che, voy a sacar la plata del banco, que ahora me dicen que tengo dólares, porque este tipo dolarizó con 7.000 millones de dólares, los gastó todo, no hay un dólar en las reservas, mejor la saco primero porque sé que me impusieron que tengo dólares, pero los dólares no están, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, si se genera esa incertidumbre y la gente saca la plata, la dolarización no dura un mes, termina en un corralito en un mes. Si le creen y se genera confianza, nadie mueve la guita, ahí la dolarización con muy poquitos dólares puede alcanzar. Porque en realidad vos podés dolarizar
si, por ejemplo, si se usaran solo billeteras virtuales y nadie usara circulante, podría dolarizar sin dólares. Por eso Cavallo, cuando no tenía dólares y en el final de la convertida, dijo, vamos a un dinero bancario, que nadie tenga billetes. Porque si nadie tiene billetes, no necesita los dólares. Dolarizar, si todos tienen dólares, le pones el signo dólar a las cajas de ahorro y dale que va. El tema es si la gente quiere sacar la plata del banco, ¿no? O si le cree o no le cree. ¿Vos le creés? Yo creo que es una dolarización precaria. ¿Me querés preguntarme si sacaría la plata del banco? Probablemente. Es un poco, el otro día comentábamos acá el documento de Cristina, ¿no? Que habla de la tercera crisis de deuda, y bueno, esto que ya está pasando, ¿no? Vendiendo los dólares que tenés o que tiene alguno para, o que tenía para ahorrar, ¿no? Ahora se lo vende para sobrevivir, y es un poco eso, sin la necesidad ni siquiera de un corralito, casi. Sí, sí, y eso digamos es el plan licuadora, digamos, la crisis para generar un saldo de dólares. El problema de la deuda empieza el año que viene. Pensá que este es el mejor año que tiene el gobierno, porque este es el único año que tiene pocos vencimientos de deuda. Y que todos esperan un fuerte superávit comercial por la recesión, porque la cosecha, bueno, los precios están medio flojos, y por el tema del gasoducto Néstor Kirchner, la sustitución de hidrocarburos. Este es el año más auspicioso. El año que viene ya empiezan a caer los vencimientos de deuda y el otro ya empiezan a ser grandes. Entonces ahí está el tema de, bueno, está bien, dolarizaste, pero vos tenés después un saldo externo que encima si estabilizás los precios y funciona, va a haber una leve reactivación económica porque un par van a volcar algunos dólares que tenían ahorrados para invertir en lo que es sobre todo negocio inmobiliario, digamos, que como están a precio de crisis, digamos, muchos sectores, puede ser conveniente, con salario muy bajo, digo, tipo de desarrollo inmobiliario, digamos, algunas cosas de eso pueden empezar a mover la economía, puede haber cierta reactivación, pero ya el otro año la reactivación económica te empieza a impulsar las importaciones y te empieza a cortar ese saldo comercial que generaron con la propia crisis. Y por el otro lado, después tenés que empiezan a caer los vencimientos de deuda. Entonces, corres el riesgo de que la dolarización, en términos de auge económico, no genere un auge como el de los 90, sino que sea una dolarización más al estilo como se encuentra en alguna economía dolarizada tipo Ecuador, Salvador ahora, ¿no? Claro. Están dolarizados, pero tienen un déficit externo con una deuda acumulada muy grande y no tienen cómo pagar y la economía está, digamos, al borde de la crisis, ¿no? Bueno, ese es un poco el panorama. Bueno, Andrés, gran panorama, nos has dejado acá. Tanto, excelente charla. Bueno, queríamos obviamente entender, ¿no? Y que la gente también entienda esta mirada. Y sí, no con demasiada esperanza. Me interesaría preguntarle, dale, la última, ¿cómo estás, Andrés? Camila es mi nombre. ¿Cuáles son los sectores productivos que se verían más perjudicados, ¿no? Si en una posible dolarización, no sé, se me viene a la cabeza pymes, pero ¿qué otros sectores más pueden estar involucrados? Mira, va a depender mucho del momento, porque en un principio la dolarización, o sea, si vos me preguntás a mí, ahora que tenemos una crisis económica brutal, sí. Esta crisis tiene algún sentido si es la antesala de una dolarización, porque si no generaron la crisis, ¿para qué? Digamos. Entonces, a la mayor parte de los sectores, en un primer momento la dolarización lo va a beneficiar porque va a venir después de una crisis generada, digamos, ¿no? Entonces, estabilizar los precios y puede haber cierta reactivación de corto plazo, como digo, la construcción, te puede mover un poquito el empleo, empieza a haber cierta recuperación de consumo, como encima tenés un colchón de competitividad muy grande porque devaluaste brusco antes, todavía la competencia de las importaciones no es tan fuerte. Entonces, en un primer momento yo creo que puede generar un beneficio económico porque va a ser una reactivación después de esta crisis. El tema a mediano plazo puede ser si empiezan a aumentar los costos internos, si se pierde competitividad, este esquema es muy rígido, empieza a haber falta de liquidez porque hay pago de deuda, no entran dólares, entonces ya no sos competitivo y empieza a haber caída del consumo, una economía restringida, costos muy altos para competir con las importaciones, ahí empiezan a caer distintos eslabones productivos, ¿no? Y se empieza a generar una recesión, digamos, más deflacionaria a mediano plazo, ponele. Y ahí empieza, bueno, el problema
que en los esquemas de convertibilidad o dolarización el problema no es de deterioro del salario como ahora, porque los deterioros bruscos del salario son vía devaluaciones, sino que son más bien de generación de desempleo, ¿no? De pérdida de puestos de trabajo, que es lo único que uno puede esperar a mediano plazo si el esquema de dolarización, digamos, entra en esta situación más recesiva, ¿no? Pero en un primer momento yo creo que después de esta crisis, digamos, tiene que ser más reactivante que recesivo, ¿no? Para el sector económico. Ya para ir cerrando, Andrés, agradeciéndote por tu tiempo, ¿cómo es ese momento o cómo te imaginas que puede ser que diga mañana, bueno, arranca la dolarización? ¿Qué es lo que pasa? No, te ponen un cambio de billetes, digamos. Vos tenés que ir y cambiar los pesos por dólares, tenés hasta cierta fecha. Argentina lo vivió con cambio de signos monetarios, ¿no? Del austral al peso. Vas y cambiás. Hay algunas cuestiones, detalles, digamos, por ejemplo en Ecuador no tenían monedas, ¿viste? Entonces empezaron a emitir monedas. En Ecuador, por ejemplo, emiten una moneda que dice como si fueran dólares, pero no son dólares. Tienen el dibujo de una mujer originaria con un guagua en la espalda, en vez de tener a Washington, las monedas de cuarto de dólar. Y no las tenían, por ejemplo, entonces tardaron como 3 meses de que lanzaron ya la dolarización hasta tener la moneda, y lo que hubo es un redondeo de precio, porque vos, claro, como el dólar vale ponele que fuera 1.500 pesos, ¿no? Que dolariza. Y vos tenés los productos chicos que por ahí vale 500 pesos, no sé cuánto, que no tenían moneda, entonces empezaron a redondear, y siempre el comerciante redondea para arriba, generó una inflación, sobre todo en productos de consumo popular, los primeros meses por redondeo, una inflación nueva, novedosa, por falta de moneda de dólar, para dar algunos detalles de problemáticas que pueden surgir así en el cotidiano. Esperamos la moneda acá con la cara de Milei, puede ser. De Conan me la imagino más. Con Conan. Venegas Milei y la hermana. Gracias, Andrés, un placer. Perros, ¿no? Un abrazo grande, gracias, Andrés. Gracias. Andrés Aciaín, economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, dando este panorama de... Yo me deprimí un poco. No está para llamarlo los viernes. Los martes estuvo bien, pues mañana ya tal vez lo superamos. Me angustié un poco. Pero te dice tanta crueldad con ese tono y uno empieza a reflexionar. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.